Quiero compartirles una palabra, Santiago 5, 17 y 18, ¿no? Y ahí hay una frase clave antes de ese texto que dice el texto: la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y entonces, en base a esa palabra, a esa frase, tal vez deberíamos preguntarnos: ¿cómo es una oración eficaz? ¿Qué implica hacer una oración eficaz? Y para esto tenemos que ir a la historia de Elías, ¿no? Ver la vida de Elías para entender lo que significa, lo que estaba diciendo Santiago al hablar de una oración eficaz, ¿no? Porque él dice: la oración eficaz del justo puede mucho, y a renglón seguido, él dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, ¿no? Y creo que es algo lo que tal vez más nos llama la atención. El texto dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué se les viene a la mente cuando leemos esta parte de la Biblia, ¿no? Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo creo que cuando el apóstol Santiago dice esto, yo creo que Elías se enfrentaba con debilidades, con temores, con alegría, con desánimo. Incluso yo creo que él tenía tentaciones, ¿no? No sé de qué índole, pero era un hombre igual que nosotros, ¿no? Entendemos el contexto en el que se mueve Elías. Elías está en medio de una sociedad totalmente corrompida. Se cree que los reyes o el rey que estaba en aquella época en eminencia fue uno de los reyes más corruptos que pudo haber, que fue el rey Acab. Este hombre estuvo sujeto a las mismas sensaciones, flaquezas que todos nosotros experimentamos día a día. Pero este hombre de Dios, dice la palabra, que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, que dice, por 3 años y 6 meses. Y oró nuevamente y hubo lluvia. No habla de unos pocos, ni que sea un privilegio de los apóstoles o de los pastores o de los profetas, ¿no? Más bien él está diciendo: todos los creyentes pueden orar unos por otros, ¿no? Porque eso es lo que dice, ¿no? Y de hecho yo usé este texto bíblico el día de ayer, ¿no? Que dice: confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, ¿no? Y esto implica que cuando pasa este tipo de cosas, vamos a ver grandes resultados. Y en estos versículos, Santiago está ilustrando la oración efectiva con el ejemplo que está mencionando a Elías, ¿no? Es probable que usted y yo muchas veces nos podamos sentir sin capacidad de orar unos por otros, ¿no? Tal vez nos sentimos débiles, o tal vez creemos que hay distintas castas en el cristianismo, que hay personas que son más espirituales, que hay personas que tienen más conocimiento, pero aquí yo no veo que Santiago está haciendo ningún tipo de distinción, no está aquí haciendo ningún tipo de discriminación, ¿no? Fíjese en el ejemplo que mencionamos: dice que todos estamos expuestos a debilidades, a necesidades, a flaquezas, ¿no? Pero Dios, mis hermanos, Dios es grande, y Dios es quien obra y no nosotros, ¿no? Imagínense que la oración dependa de nuestro poder o de nuestra fuerza de voluntad. No sé qué sería este mundo, ¿no? Pero no depende de eso. Depende obviamente de nuestra fe, tiene que ver con nuestra fe, pero más que eso, tiene que ver con el poder de Dios. Que el que obra, mis hermanos, es Dios y no nosotros, ¿no? Nuestro orar, cuando se llena del Espíritu Santo, hace que sucedan cosas, ¿no? Y cuando usted y yo vayamos delante de Dios con peticiones por otros, no habla de... Entonces, cuando usted y yo nos acercamos al Señor para orar unos por otros, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo en fe, ¿no? Nuestro deber es confiar y creer de todo corazón que Él hará mucho más allá de lo que nosotros podemos creer o imaginar, porque así me enseña la palabra, porque así dice la Biblia, mi hermano. Ahora veamos rápidamente un poco acerca de Elías, ¿no? Elías ora y anuncia la sequía en primer lugar, ¿no? Él hará mucho, ¿no? Y entonces Elías, Tisbita, dice la palabra, ¿no? Que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es una palabra de juicio que Dios le está dando a través de este hombre. Y dice Santiago 5:17, como lo leímos: Elías oró. ¿Para qué oró? ¿No? Para que la lluvia cese, y fue así, ¿no?
entendemos más en profundidad el significado de esto, ¿no? Cuando recordamos que los que adoraban a Baal creían que este Dios controlaba las lluvias, creían que Baal era el Dios que controlaba la lluvia, las cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que podemos ver que Elías atacó directamente al sistema y desafió a su Dios, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Elías? Proclamando que era Jehová quien tenía el control sobre las lluvias, sobre la naturaleza, ¿no? Y esto también fue una lucha espiritual contra el paganismo, contra la idolatría, contra todo este sistema satánico, porque detrás de todo esto, quien estaba detrás de todo esto era Satanás, mi hermano. Estaba tras bastidores llevando a la ruina a este pueblo, ¿no? Y nosotros, mis hermanos, tenemos al Dios que tiene todo, todo, todo bajo su control, bajo su dominio, ¿no? Y es ante Él, mi hermano, que usted y yo tenemos que venir a clamar, que venir a presentar nuestra oración por los perdidos, ¿no? Tenemos que hacer nuestras peticiones. Nuestras oraciones muchas veces, mis hermanos, representan un potente peligro para los planes que el enemigo tiene resueltos para dicha situación, ¿no? Pero Dios quiere que usted y yo oremos. Dios quiere que usted y yo clamemos, que le busquemos en oración, ¿no? Cuando usted y yo presentamos nuestros pedidos ante Dios, Satanás se ve amenazado, ¿no? Y por tal motivo, el apóstol Pablo dice lo siguiente, mire, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? No es contra los seres humanos, no es contra nuestro vecino, no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro papá, no es contra nuestros hijos, es contra el enemigo y sus huestes espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Nuestras oraciones causan efecto espiritual, ¿no? Cuando pedimos, por ejemplo, por una situación adversa, por sanidad, por obstáculos, por situaciones de desánimo, o estamos yendo, ahí es cuando usted y yo estamos yendo en contra de lo que el enemigo había resuelto hacer. Pero es clamando a Dios para que se revierta la situación y se cumpla su voluntad, ¿no? Yo no sé si usted puede darse cuenta, hermano, de lo importante y lo hermoso que es el ministerio de oración. Pero estar juntos en un solo sentir, orando, clamando como la iglesia del Señor, ¿no? Nosotros tenemos que, y no solamente el día lunes, todos los días en nuestros devocionales, todos los días que no debe cesar nuestra búsqueda, aunque no tengamos ganas, aunque no tengamos deseos. No podemos parar nuestra búsqueda, nuestros devocionales, nuestro tiempo de clamor, nuestros tiempos de intercesión, mi hermano, ¿no? Porque aunque usted no lo crea y aunque el enemigo le quiera hacer ver otra cosa y aunque usted no vea nada, Dios está obrando. Pero Dios quiere sus oraciones. Dios quiere su clamor. Dios quiere su confesión. Dios quiere que usted levante manos, que le adore, que le bendiga, ¿no? Y cuando usted y yo oramos a favor de otros para que se haga su voluntad, para que se haga la voluntad de Dios, estamos pidiendo que Dios tome el control sobre determinadas situaciones y sobre las vidas, ¿no? Hermanos, la oración hace que las cosas sucedan. Quien ora es instrumento de Dios para que los cambios se produzcan. Entonces vemos este primer punto, que Dios usa a Elías, le da una palabra, esa palabra se cumple, pero después vuelve a clamar. Después de 3 años, 6 meses, Dios le da la orden de que vuelva a orar para que vuelva la lluvia, ¿no? Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, mis hermanos, ¿no? Dios es tan sabio y tan poderoso que Él usa este tipo de cosas, cuando estamos clamando por algo y tal vez demora lo que estamos pidiendo, ¿no? Es para que nosotros podamos seguir siendo fieles, seguir persistiendo, seguir orando, seguir clamando, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? Esto era para ver si había indicios de lluvia. Y el criado de Elías fue y miró 7 veces. Ahí se ve también la obediencia de este discípulo de Elías, ¿no? Y Elías clamó una, dos, tres, cuatro, y llegó a la séptima vez. Y el siervo que estaba con él, cuando yo me imagino que tienen que haber sido horas ahí orando, ahí clamando, ¿no? A veces nosotros 10 minutos y ya queremos que se abra el cielo y que pasen cosas, ¿no? Pero este hombre y muchos hombres, y vemos a un Pablo que dice, yo he orado, he pasado temporadas orando para que tú quites de mí este aguijón, ¿no? Y a veces nosotros ya nos desanimamos con unas 10 minutos de oración o que oramos 3 días y no pasa nada, ¿no? Pero este hombre, a la séptima vez viene este siervo y le dice a Elías, yo veo una pequeña nube
como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. O sea, era una pequeña nubecita que venía ahí saliendo, 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 saliendo. Y una nubecita uno no puede decir, ya, va a llover, ¿no? Nosotros todos los días vemos en esta ciudad súper soleada que por todos lados hay sol, está el sol, mejor dicho, en un punto y es muy, muy candente y por ahí vemos unas nubecitas, ¿no? Y Elías clamó a Dios, y Elías clamó y mandó a su siervo una vez más para ver si ya había una señal de lluvia. 7 veces, ¿no? Y no se desanimó, mis hermanos. Yo me imagino que el siervo ya estaba cansado de ir, volver, ir, volver, ¿no? Pero cuando este venía sin noticias, luego fue suficiente solo con ver a lo lejos esa nube del porte de un puño, ¿no? Para que se sintiera victorioso. Yo no me imagino cuán tremenda tiene que haber sido la sequía, esos 3 años, 6 meses para el pueblo de Israel, ¿no? Pero al ver Elías y saber que venía una nubecita, listo, con eso me basta, con eso tengo, ¿no? Y yo quiero aquí rápidamente compartirle 4 cosas importantes sobre la oración de Elías que usted y yo podemos aprender, hermanos. Aprendamos de la oración de Elías, ¿no? Aprendamos algo, ¿no? Número 1, mis hermanos, aunque hayamos recibido la promesa de la provisión de Dios, no debemos dejar de orar para que ésta se cumpla, ¿no? Número 2, vemos la actitud de Elías, mi hermano. No, usted puede ver en el versículo 42, lo puede leer después, pero nos podemos ver, nos enteramos que oraba, ¿no? Postrándose en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. Ahí estaba clamando, clamando y clamando y persistiendo en oración y persistiendo en oración. Hermanos, esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener. Más en estos tiempos difíciles, más en estos días finales. Yo no sé cuándo puede venir el Señor, pero la Biblia nos enseña, el Señor nos enseña en muchas ocasiones. Nos enseña con las viudas, con las vírgenes, perdón. Nos enseña con ese siervo que se hizo negligente y empezó a golpear a sus consiervos. Y cuando llegó el Señor lo castigó. Vemos tantos ejemplos, tantas ilustraciones, tantas parábolas de la importancia de velar, de que el Señor nos encuentre haciendo así, dice la palabra, ¿no? Fieles, firmes. Y usted y yo tenemos que tener esa misma actitud, ¿no? Estar constantes en la oración, constantes en la búsqueda, estar con el Señor. Número 3, vemos la importancia de perseverar, no tiene que ver lo uno con lo otro, no. Cuando comprobamos que oró 7 veces, y ahí dale, y dale, y dale. Tal vez usted está pasando, tiene situaciones en las que tal vez ya se ha desanimado. Tal vez usted dice, yo no creo que vaya a haber cambios aquí. Yo no creo, pero para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Y Dios lo que quiere es que usted seamos perseverantes. Y número 4, comprendemos lo indispensable de la fe al darnos cuenta que Elías creyó que su oración sería respondida antes de que llegara la respuesta. Ahí usted lo puede ver, lo puede leer más luego, los versículos 44 y 45. Yo después le puedo mandar este PowerPoint si usted quiere compartirlo con su altar familiar, con su grupo, no sé. Pero vemos aquí estas 4 cosas importantes, mis hermanos, que usted y yo aquí podemos contestarnos. ¿Cómo es una oración eficaz? ¿No? ¿Cómo es una oración eficaz? Ahí usted puede contestarse, mi hermano. Para concluir esta noche, mis hermanos, y empezar a orar, en Santiago 1, 17 y 18 podemos ver que la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la de Elías. Nuestra oración es en fe y bajo la dirección del Espíritu Santo. Nuestra oración es poderosa, nuestra oración es efectiva y da resultados asombrosos. Yo creo que lo hemos visto a lo largo de los años, mis hermanos. Lo hemos visto en nuestra vida cristiana. Cuando oramos, somos parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas, de la iglesia, en lo que quiere hacer en todo el mundo. Tal vez podemos decir, este mundo está en tinieblas, esta ciudad, tanta maldad, pero aún en medio de eso Dios sigue obrando y Dios quiere escuchar la oración de sus siervos, de sus hijos. Es como un incienso, es como un olor fragante que sube delante del trono de Dios. Él quiere escucharte, Él quiere deleitarse con tus palabras, porque para Él es algo hermoso escucharte, saber que tú estás dependiendo de Él, que no dependes de nadie más, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén?